La historia de las sociedades de clases es la historia de la lucha de clases. La peculiaridad de nuestra época es que ha simplificado los antagonismos de clase. Toda la sociedad está cada vez más dividida en dos campos hostiles enfrentados, la burguesía y el proletariado. El derrocamiento de la burguesía y la victoria de la clase obrera es el único e inevitable camino para la liberación de la humanidad. Sin embargo, para que la clase obrera pueda derrocar el orden burgués de explotación, debe organizarse como fuerza política y conquistar el poder político. La clase obrera, que es una clase internacional que no conoce diferencias de lengua, religión, etnia, sexo o nacionalidad, debe estructurarse no solo en partidos nacionales, sino también como fuerza internacional contra el capitalismo para librar con éxito su lucha. Por eso, el Manifiesto Comunista, escrito por Marx y Engels como programa de la Liga de los Comunistas en un momento en que Europa estaba sacudida por los levantamientos revolucionarios de 1848, terminaba con este llamamiento. Los proletarios no tienen nada que perder en ello salvo sus cadenas. Tienen un mundo que ganar. Proletarios de todos los países, uníos. La Primera Internacional, también conocida como Asociación Internacional de los Trabajadores, se fundó en 1864, cuando el movimiento obrero de Europa Central y Occidental estaba cobrando fuerza tras los levantamientos del 48 al 49. Marx y Engels apoyaron apasionadamente la Comuna de París de 1871, la primera experiencia histórica de un Estado obrero. Basándose en las lecciones de la Comuna, Marx y Engels añadieron el artículo «La toma del poder político es la tarea suprema del proletariado» al programa de la Internacional Comunista en el Congreso de La Haya de 1872. Tras la desintegración de la Primera Internacional, que se basaba en diversas corrientes de los movimientos obreros y socialistas europeos, el movimiento marxista experimentó una fase de fortalecimiento y los partidos socialdemócratas se fueron convirtiendo en organizaciones de masas. La Segunda Internacional se fundó sobre esta base política cuando los partidos y organizaciones marxistas convocaron el Congreso Internacional del Trabajo en París en 1889. Engels, compañero de Marx, fue el principal defensor y guía de la Segunda Internacional hasta su muerte en 1895. La Segunda Internacional también fue responsable de resoluciones históricas como la declaración del 1 de mayo como Día Internacional de la Unidad, la Lucha y la Solidaridad de la Clase Obrera, y el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. En el Congreso de Stuttgart de la Segunda Internacional, celebrado en 1907, se adoptó la resolución de Lenin y Rosa Luxemburgo, en la que se definía la tarea del movimiento obrero ante la amenaza de la guerra imperialista como una lucha para acelerar el derrocamiento de la clase capitalista, en caso de guerra. En el Congreso de Basilea de 1912, último congreso de la Segunda Internacional antes de la Primera Guerra Imperialista, la lucha por la paz y la lucha contra la política de guerra de los estados capitalistas ocuparon un lugar preponderante. Sin embargo, tras el estallido de la Primera Guerra Mundial, los principales partidos socialdemócratas de Europa aplicaron una política social chauvinista y apoyaron la guerra poniéndose del lado de sus propios gobiernos, lo que condujo al hundimiento de la Segunda Internacional. Teóricos reformistas y revisionistas como Bernstein y Kautsky desempeñaron un papel importante en la traición de los principales partidos socialdemócratas de Europa y en el hundimiento de la Segunda Internacional. Tras el colapso de la Segunda Internacional, Lenin escribió: «La Segunda Internacional, bajo la influencia del oportunismo, ha muerto. ¡Viva la Tercera Internacional!». La Tercera Internacional, también conocida como la Internacional Comunista o Comintern, se fundó en Moscú en 1919, después de que Lenin y los bolcheviques llevaran a cabo la Revolución de Octubre en Rusia y se produjeran levantamientos revolucionarios en toda Europa. Lenin expresó su esperanza ante los acontecimientos revolucionarios en Europa, especialmente en Alemania y Hungría, con las siguientes palabras: «Una república soviética internacional está en vías de fundarse». El segundo Congreso de la Internacional Comunista aceptó las tesis sobre la cuestión nacional y colonial de Lenin, que hacían hincapié en la necesidad de una alianza entre la Rusia soviética y los movimientos de liberación nacional y colonial.
Tras el ascenso del fascismo, que la Internacional Comunista definió como la dictadura abierta y terrorista de los elementos más reaccionarios, chauvinistas e imperialistas del capital financiero, propuso que sus partidos comunistas y obreros afiliados desarrollaran una lucha unida contra el fascismo junto con los partidos y fuerzas socialdemócratas. Esta postura política abrió el camino a la formación de alianzas de lucha antifascistas, como los Frentes Populares de Francia y España, y desempeñó un papel esencial en la derrota del fascismo. La Tercera Internacional, bajo la dirección de Lenin y Stalin, aseguró que el movimiento socialista proletario en la época del imperialismo se reorganizara como un movimiento internacional, de acuerdo con la esencia revolucionaria del marxismo, y creó una importante base revolucionaria para cumplir las tareas históricas de este movimiento. La Internacional Comunista se disolvió en junio de 1943, ya que las relaciones internas e internacionales de los distintos países se hicieron cada vez más complejas durante la Segunda Guerra Imperialista y cada vez era menos posible resolver los problemas de los movimientos de los distintos países desde un único centro internacional. Tras la Segunda Guerra Imperialista se establecieron democracias populares y un tercio del mundo se pasó al campo socialista. En la Unión Soviética, centro del sistema socialista construido contra la explotación capitalista y la barbarie, el proceso de restauración capitalista iniciado por el revisionismo de Jrushchov en la segunda mitad de los años 50 asestó un duro golpe a los logros del movimiento comunista internacional. El revisionismo arraigó en las direcciones de la mayoría de los partidos comunistas. Al mismo tiempo, los movimientos anticoloniales de liberación nacional, simbolizados por la lucha contra el imperialismo estadounidense en Vietnam, experimentaron un auge. La oleada revolucionaria anticapitalista y antiimperialista de 1968, que recorrió Europa, América y muchos otros países, también condujo a un cuestionamiento de las políticas revisionistas dirigidas por la Unión Soviética. Durante este periodo, aunque el Partido Comunista Chino aparecía como el defensor del marxismo-leninismo, el Partido del Trabajo de Albania y Enver Hoxha desenmascararon el contenido revisionista y oportunista de las posiciones del Partido Comunista Chino. Sobre esta base, el Partido del Trabajo de Albania desempeñó un papel importante en la defensa de los principios marxista-leninistas en los años 70 y 80 con sus actividades internacionalistas. Este proceso condujo a la aparición de muchos nuevos partidos y organizaciones comunistas que se distanciaron del revisionismo y del oportunismo y se comprometieron activamente en la lucha por la revolución y el socialismo contra el capitalismo. Los nuevos partidos y organizaciones marxista-leninistas se enfrentaron a la responsabilidad de organizar una lucha revolucionaria en sus países como parte del movimiento obrero internacional y de construir el internacionalismo proletario destruido por los revisionistas. En estas difíciles condiciones, el fortalecimiento del revisionismo y la derrota temporal del socialismo, se organizaron reuniones bilaterales y multilaterales para desarrollar la unidad de la lucha comunista a nivel internacional. Tras reuniones multilaterales en Europa y América Latina, se decidió publicar la revista International Review Theory and Practice, con 7 números, y organizar campamentos internacionales de la juventud antiimperialista y antifascista. A los encuentros de partidos marxista-leninistas más allá de las fronteras regionales que tuvieron lugar en la República Dominicana en 1992 y en los Países Bajos en 1993, siguió el Encuentro Internacional de Partidos y Organizaciones Marxista-Leninistas en Quito, Ecuador, en 1994. En la reunión de Quito se decidió la fundación de la Conferencia Internacional de Partidos y Organizaciones Marxista-Leninistas, CIPO-ML, la publicación de la revista Unidad y Lucha, la continuación de los campamentos juveniles internacionales y la confirmación de la Declaración Comunista de Quito como documento ideológico y político de referencia, marcando el inicio de una nueva era en el movimiento marxista-leninista internacional. La CIPO-ML, cuyo 30 aniversario celebramos hoy, se ha convertido en un importante centro para la conexión ideológica, política y organizativa de los partidos y organizaciones marxista-leninistas a nivel internacional y para la expansión de la lucha de la liberación de la sociedad sobre esta base. La CIPO-ML ha aprobado importantes resoluciones y publicado documentos que proporcionan a los partidos y organizaciones miembros directrices para las tareas internacionales y nacionales de los comunistas en diversos ámbitos, desde el trabajo en el seno de la clase obrera y los sindicatos, hasta la lucha antiimperialista y la toma de posición ante la guerra imperialista, desde el movimiento proletario de mujeres hasta el movimiento juvenil.
En el presente, la revista semestral Unidad y Lucha, que se publica en español, inglés y turco y que algunos países publican también en sus propias lenguas, desempeña un papel importante en la formación política de sus miembros y en la difusión de los ideales del comunismo. Los campamentos juveniles internacionales democráticos, antiimperialistas y antifascistas organizados por la CIPO-ML cada 2 años siguen desempeñando un papel importante en la discusión de los problemas y el desarrollo de las luchas de la juventud obrera y estudiantil. Las reuniones internacionales de la CIPO-ML, especialmente las reuniones de sindicalistas de clase y asambleas de mujeres, han creado y acumulado conocimientos significativos en diversas áreas de lucha con el fin de resolver los problemas actuales desde una perspectiva marxista-leninista y hacer avanzar la lucha. En su 30º aniversario, la CIPO-ML continúa su papel en la construcción de una nueva internacional comunista, basada en sus logros ideológicos, políticos y organizativos, y en la lucha en curso. En la actualidad, el mundo atraviesa un proceso en el que la clase obrera y los pueblos oprimidos necesitan cada vez más de las vanguardias marxista-leninistas. Por un lado, los ataques del capital y de sus gobiernos contra la clase obrera y el pueblo trabajador aumentan en todos los países capitalistas. Las condiciones de trabajo y de vida de la clase obrera y de los trabajadores se deterioran cada vez más. Las verdaderas causas de explotación capitalista y de la pobreza se ven oscurecidas por el fomento del racismo y del nacionalismo. Las leyes y prácticas reaccionarias que prohíben las huelgas y las manifestaciones democráticas por motivos de seguridad están muy extendidas en todos los países capitalistas. Por otra parte, las contradicciones cada vez más agudas entre las potencias imperialistas conducen a guerras y conflictos, como en Ucrania y Oriente Medio, y crece el peligro de una nueva guerra mundial. En Ucrania, las potencias imperialistas de Estados Unidos y la Unión Europea, que compiten con Rusia, imponen amplias sanciones contra la ocupación rusa y aprovechan esta guerra para ampliar la OTAN y aumentar sus arsenales de armas. Al mismo tiempo, apoyan la ocupación israelí, los ataques y masacres de palestinos en Oriente Medio, que continúan a pesar de las Naciones Unidas y se presentan como los mayores partidarios del sionismo israelí. Mientras miles de millones de personas en África, Asia y América Latina no pueden satisfacer ni siquiera sus necesidades humanas más básicas, como la alimentación, la vivienda, la educación y la salud. Los países imperialistas capitalistas gastan competitivamente billones de dólares en armamento, extendiendo las guerras y los conflictos y aumentando la amenaza de guerras aún más devastadoras, incluida la amenaza nuclear. La explotación y la competencia capitalistas están llevando no solo a la humanidad, sino también a la naturaleza a una espiral de destrucción, explotándola cada vez más y causando daños masivos. Esta destrucción múltiple causada por el capitalismo provoca naturalmente reacciones y luchas de los trabajadores y los oprimidos a diferentes niveles en casi todas las partes del mundo, de Sri Lanka a Ecuador, de la India a Hungría y de Irán a Francia e Inglaterra. Se extienden levantamientos, huelgas y protestas contra la explotación, las condiciones sociales y económicas, el coste de la vida y la opresión. Si bien la falta de una dirección comunista revolucionaria resulta ser la mayor debilidad de estos movimientos obreros y populares, esta situación también muestra la tarea histórica y la responsabilidad de los partidos y organizaciones que forman la CIPO-ML. Desde el surgimiento del capitalismo, la humanidad ha experimentado una y otra vez la verdad, socialismo o barbarie. Desde los años 90, cuando la Unión Soviética se integró plenamente en el mundo capitalista y se disolvió, se declaró la muerte del socialismo y se proclamó la victoria final del capitalismo. Esto condujo a un declive ideológico tanto de las amplias masas como entre las organizaciones de izquierda y socialistas. Sin embargo, los acontecimientos de los últimos 30 años han confirmado una vez más que la salvación de la humanidad y de la naturaleza del capitalismo, cuya existencia produce necesariamente la explotación sistemática, la desigualdad, la guerra, la división y la enemistad entre los pueblos del mundo, solo es posible a través del socialismo. La medida en que el socialismo, que representa un mundo sin clases, sin explotación y sin guerra, deje de ser una mera esperanza y se convierta en una realidad concreta, depende de la medida en que el socialismo, que hoy encuentra su expresión en la lucha y el programa organizativo de los partidos de la CIPO-ML, arraigue en la clase obrera y los pueblos trabajadores.